Buenas tardes, bienvenidos a este video mensaje del 24 de mayo 2020. Hoy vamos a leer del libro de Filipenses y el pasaje de hoy es Filipenses 1, 19 al 26. Pero hoy me gustaría que nosotros empezamos desde el primer versículo. Así que por favor pasen conmigo al libro de Filipenses y vamos a comenzar desde el versículo 1. Filipenses 1, 1 al 26 dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir eso de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Oremos. Señor, te damos gracias por ese día que nos has dado para poder abrir tu palabra, para poder entrar a este libro de Filipenses, Señor, para poder leer lo que Pablo, inspirado por tu Espíritu Santo, escribió. Señor, oro que nosotros podamos acercarnos a esta palabra con paciencia, Señor, que podamos aprender, Señor, de tu verdad y que podamos aplicar tus verdades a nuestras vidas. Ayúdanos a entender, Señor, qué es vivir por ti, Cristo, qué es poder ver la vida como tú quieres que nosotros lo veamos, Señor. Ayúdanos a ver el propósito que tenemos en ti, Cristo, y siempre crecer en todos los días, Señor, con un deseo de querer conocerte y con un deseo de querer servirte en todo momento. Señor, oro que nos puedes bendecirnos en esta tarde y que juntos podamos aprender más y más de ti. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Por los últimos 2 meses hemos estado regresando a temas importantes que la palabra ha traído una y otra vez. En sí, creo que la palabra ha hecho bien claro que hay bastantes cosas, hábitos y maneras de vivir por cuales nosotros hemos tenido que reflexionar en nuestras vidas. En sí, el hecho que actualmente no hemos podido reunirnos para los últimos 10 semanas
no debe servir como una limitación para nuestros crecimientos espirituales y para nuestro conocer de quién es Dios, quién es Jesús y quién es el Espíritu Santo. Aún la situación en cual nosotros nos encontramos debe servir como un medio para acercarnos más y más a Cristo. Es decir, no debemos estar gastando ese tiempo precioso que fue entregado ahora a nosotros. Ahora en cuarentena tenemos la oportunidad de poder avanzar el Evangelio. Aún en cuarentena tenemos la oportunidad de poder continuar la comisión que Jesús dio a los apóstoles. Es ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha enseñado. Ahora, tal vez no podemos bautizar en agua presentemente a nuevos creyentes, pero sí podemos prepararlos. Sí podemos enseñar lo que Cristo ha enseñado. Sí podemos evangelizar. Y sí podemos ser instrumentos de Cristo en poder compartir de su luz, su verdad, su sacrificio y su regalo. Aún en cuarentena, hermanos, la misión de la iglesia nunca debe cambiar. El Evangelio tiene que permanecer. Cuando nosotros iniciamos el estudio del libro de Romanos, si recordamos, nosotros empezamos a hablar un poquito sobre la vida de Pablo. Y nos dimos cuenta que Pablo siempre fue un ejemplo excelente de perseverancia en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Cada una de sus cartas los podemos ver como cartas de no solamente exhortación, pero también de aliento. Por cierto, él estaba encarcelado por un buen tiempo de su ministerio. Si había alguien que conocía de la distancia social, fue Pablo. Aún así, él siempre buscó la oportunidad de poder predicar el Evangelio, e igual de ser un voz de inspiración para los creyentes quienes estaban buscando de su ejemplo. Hoy leímos el primer capítulo de Filipenses, en el cual pudimos ver un poco del corazón de Pablo, y como bastantes de sus cartas, él abre dando gracias a Dios por la obra que él está haciendo en ellos. E igual, él da gracias que cada uno de los hermanos en la ciudad de Filipos están compartiendo de la misma gracia de Cristo. Ahora, la preocupación de Pablo fue que no haya desánimo entre los creyentes jóvenes, porque había unos que estaban desanimados al conocer que él estaba encarcelado. Él no quería que haya desánimo entre estos jóvenes, él quería que sea claro que su encarcelamiento fue necesario, que había un propósito a su encarcelamiento. Así que él estaba contestando a las preocupaciones de estas personas que estaban pensando que tal vez el Evangelio iba a ser limitado porque Pablo ahora estaba encarcelado. Así no fueron las cosas. Y él directamente lo aclara en estos próximos dos versículos, en Filipenses 1, 12 al 13. Él escribe: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Él está diciendo que su situación no ha limitado el alcance del Evangelio, más bien ha servido como progreso para el Evangelio. Hermanos, recordamos que los tiempos de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, fueron unos de los tiempos más importantes para la fundación, formación y el crecimiento de la iglesia. Muchas de las iglesias primordiales fueron establecidas por estos hombres y sus doctrinas fueron moldeadas por las enseñanzas de Jesús y lo que Él enseñó. Pablo está contando ahora sobre la respuesta de la iglesia a pesar de su encarcelamiento. Y la respuesta lo vemos en el versículo 14, Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si nos damos cuenta de cómo Dios ha mantenido su iglesia, vamos a ver que Él ha equipado sus escogidos con la perseverancia de predicar sin temor. Estamos hablando sobre un tiempo en donde
Era un peligro predicar el nombre de Jesús. Si alguien predicaba el nombre de Jesús, fue bien posible que ellos iban a ser encarcelados o hasta ser llevados a la muerte por evangelizar. Aún así, aún los peligros, la iglesia siempre predicó el evangelio. Sin temor, lo predicó. En los versículos siguientes, Pablo se asegura de mencionar que no todos han predicado con un corazón rendido a Cristo. Algunos tal vez han predicado con envidia, con contienda. Algunos querían quitar de las enseñanzas de Pablo y añadir a ellos reconocimiento entre los creyentes. Pero aún así, Pablo se gozaba porque él conocía que el nombre de Cristo estaba siendo compartido con el mundo. Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y me gozaré aún. El progreso del Evangelio fue el deseo número 1 de Pablo. Y entrando al pasaje de hoy, quiero que nos demos cuenta cómo se aparece la postura de un ser que no solamente ha entregado su vida a Cristo, pero de un ser que también activamente busca entregar la gloria a Él. Él escribe en Filipenses 1, 19-20, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. La maravillosa cosa de Pablo es que él encontró gozo en el progreso del Evangelio. E igual, él vio su encarcelamiento como una manera de poder honrar a Cristo con su vida. En sí, como hemos aprendido en el pasado, Pablo conocía que su aflicción fue temporaria. Él tuvo fe en el Espíritu Santo. Él tuvo fe que ciertamente él iba a ser liberado. Pero la perspectiva a cual debemos poner atención es cómo Pablo fue dispuesto a cualquier forma de recibir liberación. Él simplemente quería que Cristo sea honrado con su cuerpo, sea con su vida o sea por su muerte. Y él escribe en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. Pablo es bien claro en cómo él detalla su acercamiento a la vida. Nosotros podemos empezar a preguntar a bastantes personas, ¿qué es la vida? Y si les pones a preguntar, ellos te van a decir muchas cosas. Vivo para ganar dinero. Vivo para ser exitoso. Vivo para mí. Para decir que su vida es Cristo, va totalmente en contra de la cultura del mundo. Para creer que vivir es Cristo, es decir, que la razón de por qué uno respira es la persona de Jesucristo. Es decir, que su propósito por vivir es Jesús. Es algo poderoso, creo, poder tener esa convicción en su corazón. Y para ser claro con ustedes, la única manera de poder tener esa convicción en nuestros corazones es por milagro, es por Dios. Solo Dios puede entregar a nosotros esa convicción de poder decir que nuestro propósito de vivir es Jesús. Pablo no se interesaba en las riquezas que el mundo ofrecía. Más bien, él estuvo interesado en las maneras en cómo él podía ser de bendición para su Rey y para su Salvador, sea en vida, sea en muerte. En los siguientes versículos él considera a los dos y él escribe: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo se encontraba entre dos estados, la vida y la muerte. En la vida, él sabía que Dios le iba a proveer con trabajo para poder completar. En la muerte,
Él ya tenía ese anhelo en su corazón de querer ver a Cristo y poder estar con Él. Aún así, él conocía que mientras que había trabajo para poder completar para el cuerpo de Dios, que Dios iba a permitir que Él siga viviendo en la tierra para poder completar ese trabajo. Él conocía que los creyentes necesitaban a alguien quien le podía enseñar sobre Jesús, sobre sus enseñanzas y sobre el Evangelio. Los creyentes necesitaban a alguien así en esos tiempos. Por esta razón, él conocía que su tiempo en la tierra no todavía iba a terminar. Todavía hubo bastante que hacer. Filipenses 1, 25 al 26. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. La convicción que Pablo tenía es una convicción que tú y yo debemos anhelar. A veces nosotros nos encontramos tal vez pensando cuál es nuestro propósito en nuestras vidas. O tal vez alcanzamos diferentes metas que hemos tratado de lograr por el estreche, ¿no?, de nuestras vidas. En esta semana me gradué de la universidad, una cosa que he querido hacer ya por años. Y sé que personas en mi posición, tal vez al llegar a ese punto, empiezan a ver hacia atrás y decir, bueno, ¿ahora qué hago? ¿Qué propósito tengo que llenar ahora? Yo recuerdo que mi papá muchas veces, él hablaba de la primera vez que él me cargó después que yo nací. Y las primeras cosas que él pensó era que, ¿ahora qué hago? Fue lo que él dijo, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿Cuál es mi propósito ahora? Les cuento que en Cristo y en poder conocer quién es Jesús, Él inmediatamente le da un propósito que va sobre cualquier propósito que uno puede tener. Pablo entendía eso muy bien. Y fue esa convicción que él tenía que animó y sirvió como exhortación para los creyentes jóvenes en ese tiempo, por cuales ellos tenían el denuedo de andar y predicar el nombre de Cristo. No importaba que la muerte estaba ahí, listo para ellos. No importaba que iban a ser tal vez encarcelados. No importaba que tal vez iban a ser matados por su creencia. Y igual lo hicieron. ¿Por qué? Porque ellos entendían la convicción que Pablo tenía. Ellos entendían que en Cristo uno da su vida y está dispuesto a morir y a estar con Él para siempre. Al fin y al cabo, hermanos, el creyente quien está en Cristo debe estar dispuesto de gloriar a Jesús con su vida. De poder decir que su propósito es vivir para Él. Así que, si nosotros nos encontramos tal vez confundidos de cuál es nuestro propósito, yo sé que hay bastantes ocasiones en donde tal vez nosotros pensamos o queremos preguntar a alguien, no sé cuál es mi llamado, no sé qué es lo que Dios quiere de mí. He tratado de orar o he tratado de leer, pero nunca he entendido qué es la voluntad de Dios para mi vida. Les cuento, hermanos, que si nosotros queremos empezar en un punto solamente, podemos empezar en la misión de la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia como una institución. Estamos hablando de la iglesia como cuerpo, como familia, la misión de todos nosotros. Y eso es ser instrumento de edificación e instrumento de poder evangelizar a los que están alrededor de nosotros. ¿Cómo iniciamos esos videomensajes? Nosotros hablamos un ratito de cómo poder iniciar a poder evangelizar alrededor de nosotros. Y recuerdo que les pregunté, ¿cómo está tu hijo o tu hija que están en el otro cuarto? ¿Cómo está tu esposo o tu esposa que tal vez no ha escuchado la palabra en el día de hoy, o en los últimos días, o en los últimos años? ¿Cómo están las personas quienes tú amas? ¿Y cómo están sus relaciones con Cristo? ¿Tienen una relación con Cristo?
Es fácil poder olvidarnos en estos tiempos de pandemia, de caos, de estar confundidos. Es fácil olvidarnos de cuál es la misión de la iglesia. No es ganar más y más dinero para la iglesia, eso no es. Y tampoco es tener multitudes y multitudes de personas, tampoco es. Como hemos hablado en el pasado, no importa la cantidad, importa la calidad del corazón de la persona que llega a conocer a Cristo. Muchos pueden proclamar el nombre de Jesús, pero pocos van a poder vivir Cristo. Así que, hermanos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Hemos estado reflexionando en estos últimos 10 semanas. Hemos podido mirar hacia atrás en esos últimos temas bíblicos que hemos visto, muchos que hemos repetido por muchos meses y años. Realmente estamos mirando hacia la palabra para respuestas, para conocer más a Dios. Realmente estamos orando para poder acercarnos a Él, para poder rendirnos a su voluntad. Realmente tenemos esa convicción en nuestro corazón que tenemos que ser un buen hermano, buena hermana en Cristo. Y realmente estamos poniéndonos derechos y asumiendo la responsabilidad de predicar y evangelizar a nuestro prójimo. Pablo dedicó toda su vida después que él fue convertido a Cristo. Dedicó toda su vida. Y él murió predicando a Cristo. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Porque sí, hermanos, es bonito poder decir, vivir es Cristo. Pero aún hay más convicción poder decir que yo deseo con todo mi corazón no solamente vivir por Cristo, pero también estoy dispuesto a morir por Él. ¿Dónde están nuestros corazones? La próxima semana vamos a continuar este mensaje. Vamos a ver lo resto de lo que Pablo dice a estos creyentes en este primer capítulo. Pero les pido, hermanos, que en estos tiempos de cuarentena, que no nos enfriamos y no nos olvidamos de qué es la misión. Porque si nos olvidamos, nosotros no somos iglesia. Tenemos que siempre recordar que el Evangelio tiene que permanecer. Sea encarcelados, ¿no? O sea no encarcelados. Amén. ¿Por qué no oramos? Señor, damos gracias por este día que nos has dado para poder abrir tu palabra, Señor, para poder leer un poquito más de quién eres tú, Dios. Señor, perdónanos si nosotros no hemos dedicado a ti nuestras vidas. Señor, tu sacrificio es algo monumental, Señor, para cada uno de nosotros. Señor, venimos ante ti dándote gracias por lo que tú hiciste en la cruz, Jesús, para cada uno de nosotros, viviendo la vida perfecta, la vida que nosotros no podíamos vivir. Muriendo la muerte que cada uno de nosotros merecíamos, Señor. Muriendo por cada uno de nuestros pecados, Señor. Regalándonos a nosotros vida en tu resurrección. Regalando a nosotros esperanza en tu ascensión, Señor. Ayúdanos a recordar, Señor, que tú nos compraste con tu sangre preciosa. Y ayúdanos a tener esa convicción en sus corazones, Señor. Que sea en vida, que sea en muerte, nosotros somos tuyos. Y mientras que estamos en vida, Señor, ayúdanos a vivir para ti y solamente para ti. Señor, si estamos confundidos de cuál es nuestro propósito, ayúdanos a recentrarnos y reenfocarnos en el propósito que tú ya nos has dado para la gloria de tu nombre, para tu gloria, Jesús.
Ayúdanos, Señor, siempre a mantenernos unidos. Y ayúdanos, Señor, a poder completar la misión que tú comenzaste con los apóstoles. Un día regresaremos a una normalidad, Señor, en cual ayúdanos a empujarnos a seguir adelante y a bautizar a creyentes en tu nombre. Señor, te damos gracias por las bendiciones que nos has demostrado en estos últimos 10 semanas. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos a querer conocerte más. Te damos gracias. A ti te entregamos toda la honra y toda la gloria. Cuídanos en esa semana, Señor. Ayúdanos a perseverar en medio de las tribulaciones, Señor. También oramos por cada una de las familias quienes han sido afectados. Sé que he escuchado de algunos hermanos que han perdido ya familiares por este virus. Señor, pido por cada una de sus familias, Señor, por ellos, que puedes sanar sus corazones, Señor. Gracias, Señor, y ayúdanos a ser animados, Señor, y perseverar en todo momento. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias, hermanos, por poder compartir en este video mensaje. Como tal vez algunos de ustedes escucharon en esta última semana, Trump dijo que él quería que los gobernantes empiecen a abrir las iglesias. Hasta el día de hoy, el gobierno de California no ha dicho que van a abrir las iglesias, así que hasta ahorita nosotros vamos a seguir los órdenes de la ley de California, porque ahí es donde nosotros pertenecemos. Se supone que mañana, el 25 de mayo, el gobernante de California va a dar un poquito más planes de qué es lo que va a suceder con las iglesias, pero que hasta que hay un plan directamente que viene del gobierno, nosotros vamos a seguir haciendo estos video mensajes. Así que les espero en el próximo video mensaje y que Dios les bendiga. Hasta luego.